Bienvenidos a este ejercicio. Estamos celebrando la Semana Santa y estamos buscándole significado a cada día de la Semana Santa que representa esa última semana de vida del Señor Jesucristo antes de ser crucificado. Esa gran hazaña, ese gran plan maestro de rescate para toda la humanidad. Todos podemos tener el beneficio de salvación si confesamos nuestros pecados delante de Dios en el nombre de Jesús, para que Él nos dé su perdón y salvación y nos llene con su Espíritu Santo, cambie nuestra manera de pensar y empecemos a tener una vida nueva. Recordamos que en el viernes, que es cuando Jesús es crucificado, ya ha pasado lo de la traición, ya Judas lo besó, ya Jesús le llamó amigo. Y ya Pedro dijo que no lo iba a negar, pero realmente termina haciendo todo lo contrario. Ahora pensemos en esto. La mayoría de nosotros, en toda la humanidad, tenemos sueños, tenemos anhelos, hacemos planes, le buscamos propósito a la vida. Y cada uno que le busca propósito a la vida, la gran mayoría busca propósitos que le ayuden a crecer, a mejorar, a ascender. Mejor dicho, todos los propósitos de su gran mayoría están relacionados con producir vida. Pero ¿se han preguntado usted qué sueño tenía Jesús? ¿Qué propósito tenía al venir a la tierra? ¿Qué amaba Él? ¿Qué anhelaba? ¿A dónde esperaba llegar con todo lo que hacía? Nuestro Señor Jesús, a causa de tu salvación y la mía, deseó morir. Su sueño era morir. ¿Quién puede tener como sueño morir para realmente decir tuve éxito? No soy un fracasado, triunfé. Muchos alrededor del mundo ven la obra de Jesús como un fracaso, pero los que hemos conocido a Jesús y lo seguimos conforme a su palabra, reconocemos que esa es la mayor obra de éxito y exaltación y propósito que cualquier ser humano pudo haber realizado, pero que solamente le encajaba a Jesucristo, porque fue Dios hecho hombre, quien nunca tuvo pecado, y por eso al ir a la cruz, su sacrificio fue aceptado por Dios. Ahora, miremos un poco el contexto que está en San Mateo, capítulo 27, del 32 al 66, y vamos a encerrar aquí en este ejercicio lo que es la crucifixión, la muerte, la sepultura. Y recuerden que Jesús estuvo durante 3 días en la tumba. Y entonces llega la crucifixión el día viernes, que es el día en que los judíos comen la Pascua, que la Pascua para los judíos es esa celebración que recuerda cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y ellos fueron protegidos de que Dios matara a los hijos de los israelitas y solamente mató a los primogénitos de los egipcios, porque sacrificaron un cordero, tomaron parte de la sangre, la untaron en la puerta, y cuando el ángel de la muerte pasó, pues en donde había esa marca del cordero de la Pascua, pues pasó de largo. Entonces por eso Jesús busca morir en ese tiempo para a completar su obra de demostrar que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, dentro de los asuntos está que Jesús ya ha sido martirizado, ya ha sido golpeado, ya lo han azotado y le ponen esa cruz encima, pero resulta que Jesús estaba demasiado débil. Recuerde que en Getsemaní Jesús estuvo llorando, estuvo sufriendo hasta que su sudor era como gotas de sangre, sus discípulos se quedaron dormidos y era toda una frustración. Cualquiera de nosotros hubiera experimentado una frustración grande al dar las demostraciones de amor que dio, de poder y de milagros, y al final terminar prácticamente solo, porque todos atemorizados por sí mismos terminaron abandonando a Jesús. Entonces Jesús le ponen esa cruz, pero él está débil, y entonces los soldados romanos toman a otra persona para que le ayuden, y es este hombre Simón de Cirene, ¿cierto? Entonces dice, considere el honor que ese hombre tuvo. Ayudó a cargar la cruz a Jesús. Y ese mismo honor es el que Jesús quiere que nosotros tengamos al recibirlo a Él como Salvador, al pedirle perdón, de que tomemos la cruz cada día y lo sigamos. Ahora,
Jesús dijo unas frases, ¿cierto? Al final y en esa crucifixión hubo unas frases que fueron determinantes y que prácticamente sacan la conclusión de lo que fue su acto y la demostración de lo que él era. Jesús demostró en esa última semana que todo lo que había enseñado era verdad, que todo lo que él decía, él mismo lo creía y lo demostró hasta el final. Recuerde, quiero que piense que el contraste es que Jesús está llevando una cruz injustamente, fue condenado injustamente, fue maltratado injustamente y que aún así se comportó como si todo fuera, como si él hubiera aceptado que era culpable. ¿Comprende? Entonces esa es la gran hazaña que Jesús empieza a mostrar en esta crucifixión. Entonces vamos a empezar a vernos allí identificados. Recuerde que se trata de que usted encuentre identidad en este ejercicio. Y lo primero que vamos a ver es todas las cosas que enseña ese camino hacia la cruz. Lo primero es que Jesús, cerca de la cruz, Él nos enseña que algunos merecen más lágrimas que otros. Recuerda que en ese camino Jesús después las mujeres que le acompañan lloran y Él les dice que no lloren por Él. Pero ¿acaso después de ver tanto sufrimiento y dolor no era aceptable que alguien llorara porque era injusto lo que estaba pasando? Ni no es que Jesús no haya aceptado que ellas tuvieran dolor por Él. Simplemente quería decirles era que Él veía el cuadro completo, porque para Él era un sufrimiento de un tiempo que iba a ser muy doloroso. Pero Él miraba el cuadro completo diciendo, con un ojo miraba ese presente doloroso, pero con otro ojo veía el futuro cercano que lo convertía que lo llevaba al paraíso, que lo mostraba como el primer fruto de la resurrección de los que ya no mueren. Entonces, en ese orden de ideas, no es que sea malo que ellas hayan llorado por Él, ni que Jesús no quisiera que lloraran, sino que nosotros tenemos que aprender que hay un paraíso para los que creen y hay un infierno esperando a los que no creen. ¿Ya? Entonces, Jesús sabía que su sufrimiento iba a parar al pasar al paraíso. ¿Ya? Y esos judíos que habían rechazado a Jesús no sabían lo que se les venía encima. Jesús había determinado que ese templo que ellos veneraban iba a ser destruido y realmente sucedió en el año 70, 40 años después de la muerte de Jesús. Entonces, que a veces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que nosotros debemos derramar lágrimas por los que son creyentes. Pero podríamos decir que por cada lágrima que derramamos por alguien que ya conoce a Jesús, deberíamos derramar 10 por los que no lo conocen. Porque ellos son los que verdaderamente les está esperando un tormento eterno si no aceptan a Jesús como Salvador y cambian su manera de vivir. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, pues entendemos que la cruz tiene un significado valioso en el sentido de que nos da una enseñanza. Pero quien realmente es el héroe es Jesús, no es la cruz. Porque recuerde que la cruz era usada como un símbolo de maldición. Allí crucificaban a lo peor de lo peor. Y Jesús aceptó ese tipo de muerte siendo justo. ¿Ya? Ahora, lo segundo que podemos mirar aquí es que desde la cruz Jesús nos enseña que el pecado causa que Dios se aparte de la vista. Y quien primero experimentó eso fue el mismo Señor, ¿cierto? Y dice una de sus expresiones, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El pecado apartó de la vista de Dios a Adán. Todo empezó allá, ¿cierto? Pero antes, Satanás había, a causa del pecado, de codiciar lo que no le correspondía, también apartó a la vista de Dios de él. Recuerde que Adán no murió físicamente cuando ese día que comieron del fruto prohibido, pero murió espiritualmente, porque la paga del pecado es una muerte espiritual. De la misma manera, el pecado causó que Dios apartara la vista de nosotros. Nosotros nacimos pecadores. Hay una reflexión que dice, ¿es el hombre pecador porque peca o peca porque es pecador? La respuesta está en la segunda parte. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros no nacemos buenos, nacemos con una condición pecador a causa de esa herencia, digamos así, que nos trajo Adán. Entonces,
nosotros nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Por eso Jesús habla de un nuevo nacimiento en Juan 3 cuando habla con Nicodemo. No te maravilles si te digo que necesitan todos nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, ¿cómo si ya soy viejo? Y Jesús le dice, se trata de un nacimiento espiritual. Es nacer del agua y del Espíritu Santo. Entonces el pecado hizo que Dios ocultara su rostro de Jesús. Y aunque Jesús fue el único ser humano que nunca pecó, el Calvario, en Jesús tomó nuestros pecados sobre él. Y eso hace que Dios haya tenido que apartarse de él en ese momento donde toda esa ira de Dios consumía, así como el cordero pascual era sacrificado, como si era puesto en el fuego, en la candela para ser quemado. Era como que toda esa ira de Dios iba a venir sobre Jesús. Ahora, Jesús dice, ¿por qué me has desamparado? Jesús sabía la razón por la cual el Padre lo desamparaba, pero lo dijo para que nuestra comprensión, porque si no lo hubiera dicho no entenderíamos que realmente Dios tiene que vivir aparte del pecado, ¿ya? Dios y Jesús habían estado juntos desde la eternidad, siempre lo han estado, pero en ese momento tuvo que haber una separación. Jesús se convirtió en pecador por nosotros. El sufrimiento físico de Jesús fue enorme, pero el que sufrió espiritualmente fue peor. Esto afectó la creación, afectó la creación a causa del acontecimiento. Recuerde que oscureció, tembló, hubo acontecimientos físicos que demostraban esto. En la cruz Jesús murió, pero nuestro pecado lo separó de su propio Padre. Él no fue separado por él, fue separado por nosotros. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande que Dios nos quiere dar a través de Jesús? Ahora, piensen esto. Era el plan de Dios que Jesús muriera por nuestros pecados, pero no es su plan que usted y yo muramos a causa de nuestros pecados. Huya del pecado como si fuera un gran incendio. Deteste el pecado como si fuera una lepra, una enfermedad vergonzosa. Y ame hacer lo bueno y odie hacer lo malo, como dice Romanos 12:9. Entonces vamos entendiendo aquí lo que quiere decir. Jesús enseña que otros, los que no conocen a Cristo, son los que merecen más lágrimas. Que el pecado es el que aparta de Dios. Incluso hasta Jesús, por haberse hecho maldición en esa cruz, tuvo que el Padre apartarse de él. ¿Cómo será de nosotros? Lo tercero es que desde la cruz Jesús nos enseña a perdonar aún a los peores enemigos. Y que sea momento de reflexionar en esto. Cosas que son dolorosas para las personas. Haber sido abusados sexualmente. Que le hubieran asesinado a una persona querida, el abandono, ser defraudado, el maltrato de cualquier tipo. Son cosas que Jesús nos enseña desde la cruz porque Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque ellos sí sabían lo que hacían, pero en el fondo no sabían lo que hacían. Porque ellos sabían que estaban condenando a alguien injustamente, pero ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús dijo, ellos no saben lo que hacen, ellos no saben lo que hacen. Y eso es lo primero que tenemos que aprender aquí. Jesús perdonó a los que lo mataron. Él perdonará nuestros pecados, pero asimismo nosotros debemos perdonar a otros porque Jesús nos ha enseñado a perdonar. En su misma hora de morir, Él oró diciendo, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Ninguna persona debería decir que es un seguidor de Jesús si no quiere perdonar a sus enemigos. ¿Cómo puedo decir yo que creo en Dios si no soy capaz de perdonar? Porque sabe que a veces la falta de perdón está relacionada mucho con el orgullo. Porque decimos, es que me dolió a mí, es que me lo hicieron a mí, es que yo fui el que sufrí. Pero Jesús no dijo eso. Jesús no habló de esa misma manera. Él dijo, yo no soy el merecedor de esto, pero Señor, esta copa, si es tu voluntad, yo la paso, yo la tomo. Pero si no, pásala. Y terminó haciendo la voluntad del Padre. Ahora, lo segundo que aprendemos con Jesús enseñándonos a perdonar es que tenemos que tener su misma actitud.
La gente no siempre comprende bien lo que está haciendo. Y esa es una buena manera de empezar a perdonar. Cuando alguien te insulta, dice, realmente él se ofendió más por él, pero realmente lo que yo le hice no fue tan malo. Y eso te va ayudando a hacer perdonar. Cuando alguien miente acerca de ti, puedes decir, pues realmente él no sabe el daño que hace cuando miente y dice cosas equivocadas de otra persona, pero algún día lo aprenderá. Y eso nos va a ayudar a perdonar. La ignorancia no quita nuestro pecado, pero es más fácil perdonar la ignorancia. El ser ignorantes no nos va a excusar delante de Dios, pero es más fácil a veces perdonar pensando en que la persona es ignorante. ¿Ya? Ahora, vamos al cuarto punto, a la cuarta reflexión que nos saca ese Jesús en la cruz allí ya golpeado, agonizante, dolido, que tuvo el sueño de estar ahí. Oye, todo le dolió, todo el tiempo lo sufrió, lo padeció, pero él soñaba con ese día. Él soñaba con ese día, él soñaba, ese era su podium, esa era su victoria, ese era su triunfo, esa era su realización personal. Y lo hizo pensando en ti. Piensa las heridas, la sangre, y tienen tu nombre, tienen mi nombre, tienen el nombre de cada uno en esta humanidad. Desde la cruz, cuarto, Jesús nos enseña que Dios ama a los pecadores. Y dice un criminal a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y esta es increíble. Son dos ladrones al pie de él. Los dos son culpables. Pero uno de ellos tiene la buena actitud, otro tiene la mala actitud. Y eso podemos aprender de esas dos personas que hay alrededor. Algunos pecadores mueren en su pecado. Uno de ellos era duro y terco de corazón. Y la reflexión que nos deja es que todas las personas que rechazan a Jesús hasta el fin no van a tener vida eterna. Porque hay gente que rechaza a Jesús hasta última hora. Y lo segundo que tenemos que aprender aquí es que algunos pecadores suavizan su corazón en la presencia de Jesús. Y si realmente te estás tomando este tiempo de Semana Santa como para reflexionar en las cosas de Dios, entonces tu corazón se tiene que suavizar. Dice, este hombre que pidió que Dios se acordara de él, que Jesús se acordara de él, pues representa a esos miles de personas que se reconocen pecadoras, pero que se arrepienten y depositan su confianza en Dios. Pero no esperes hasta el día de tu muerte para arrepentirte, porque te estás perdiendo de un viaje muy especial por esta vida. Esta vida ya es difícil. Esta vida ya es difícil. Enfrentar la vida no es fácil. Siempre hay tristezas y amarguras, y aunque haya alegrías, hay tristezas. Pero con Jesús la vida cobra sentido. Puede que haya sufrimientos, pero la vida cobra sentidos. ¿Qué podía ofrecer este pecador a Dios si ya está en sus últimas, salvo una larga lista de pecados? A Jesús no le importa la larga lista de tus pecados. Él solo quiere que la persona ablande su corazón y se arrepienta. Por eso Él dice que a cualquiera que viene a Él, Él no lo saca, Él no lo echa. ¿Qué más nos enseña este episodio de ver a Jesús allí con esas dos personas crucificadas? Que es fácil recibir el perdón. Mire, Jesús no le pidió al criminal que leyera ciertos libros, que fuera y hiciera tal curso, no lo obligó a pagar por sus propios pecados durante esta vida o después de ella. Jesús es Jesús y no nosotros quien paga por nuestros pecados. ¿Ya? Es por su sangre y no por nuestras obras, ni por nuestros sufrimientos, ni por nuestros martirios, ni por nuestra flagelación que recibimos perdón. Recibir el perdón de Jesús es tan fácil como simplemente pedírselo. Pídele a Dios perdón. Pídele, yo te digo, no importa si por un aborto, si por un asesinato, si por un accidente alguien murió por tu culpa, si por tu borrachera, si por tus drogas, si llevaste a la depresión a tu cónyuge, a tu padre, a tu madre y murieron de un infarto a causa de tus malos actos. No cargues con esa culpa. Es hora de decirle, Señor, perdóname, porque en ti hay perdón. 5.
Esos dos ladrones están al pie de Jesús. Dice, cuando muere un creyente va de inmediato a estar con Jesús. Él lo dijo, de cierto te lo digo que mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El espíritu del creyente sale del cuerpo y va a estar con Jesús. Y como dijo Pablo, estamos ausentes del cuerpo pero presentes en el Señor. Ahora, eso ya con respecto a Jesús y con esos dos ladrones que nos dan una enseñanza. Lo cuarto que nos enseña el estado de Jesús en la cruz es que desde allí Jesús nos muestra que podemos morir con confianza. Pienso que la muerte es algo es lo más seguro que tenemos y es a lo que más le tenemos miedo. Tanto que hay una página en internet que habla 200 maneras de hablar de la muerte sin pronunciar la palabra muerte. Porque esquivamos el tema y es lo más seguro que nos va a venir. Pero ¿sabe por qué lo esquivamos? Porque tenemos inseguridad con respecto a lo que hay después, allá atrás. Pues Jesús nos da la seguridad. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió en paz. Él sabía que el Padre lo había desamparado por un breve tiempo. Aún así murió mirando hacia el Padre. Él murió sabiendo que sería el único Cordero Pascual que resucitaría de los muertos. Jesús murió con confianza porque vivió dentro de la voluntad de Dios. Él murió dentro de la voluntad de Dios. Ahora, la sexta idea, la sexta reflexión que tiene que para nuestro corazón, es para acá adentro. Es tomar ejemplo de Jesús, pidiéndole perdón y haciendo que Él nos ayude a ser como Él es. Desde la cruz Jesús nos enseña que Él ha cumplido su obra, porque Él lo pronunció en una sola frase, dijo, consumado es. Terminé. Finish. Quedó bien hecho. Es suficiente. No hay que hacer nada más. Nadie más. Él no tiene que volver a repetir ese sacrificio. Nadie tiene que sumarle obras a esto. Quedó completo y fue aceptado. Este fue el grito de victoria de Jesús. Él nos demuestra que Jesús había logrado con éxito cumplir su misión en la tierra. Y eso nos da dos ilustraciones. Dios rasgó el velo. Recuerde, había un tabernáculo, un templo que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Unos sacerdotes que oficiaban la ceremonia con los corderos, los sacrificaban, rociaban sangre y eso lo hacían permanentemente. Pero solamente una vez al año un sumo sacerdote, el principal de todos, entraba al lugar más santo para ofrecer ese sacrificio y rociar con sangre para pedir perdón por él mismo y por todo el pueblo. Y Jesús rasga ese velo dando a entender que ya no se necesita, que cada creyente puede entrar confiadamente a la presencia de Dios y en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ha dicho, vuelve a casa. Y cuando estás en casa, tú tomas confianza y hablas con confianza, pero a la vez aprendes de las enseñanzas de papá. Ese velo era grande, era alto, 18 metros, 18 metros de ancho, 9 de alto, un lino torcido que era grueso y aún así Dios lo partió. Entonces, Jesús entró como ese sumo sacerdote y ningún otro es necesario que lo haga por nosotros, en ningún tiempo. Me faltan 2 minutos. El siguiente punto dice que los santos que han muerto se levantarán de las tumbas. Y Jesús es la demostración inicial de eso. Ahora, la conclusión a la que esto nos lleva es que Jesús, que murió a las 3 de la tarde un viernes, fue bajado de la cruz por José de Arimatea y por Nicodemo, que eran dos judíos pertenecientes a los fariseos, porque ya llegaba el día de reposo prácticamente a las 6 de la tarde y para que el cuerpo no quedara allí. Y estos dos, que habían sido seguidores secretos de Jesús, no les importó ya, por temor a los judíos, darse a conocer de que querían a Jesús y le habían creído. Y tomaron el cuerpo y la cantidad de especias que Nicodemo llevó para embalsamar a Jesús, su cuerpo, para ponerle especias, eran la misma cantidad que se usaba para los reyes. Aquí cumplió la profecía que dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Ahora, los líderes judíos tenían miedo.
Ellos creían que el cuerpo de Jesús podía ser robado y pidieron que pusieran un sello sobre la piedra que la tapó la tumba y que pusieran soldados a que la protegieran. Pero, ¿cómo pueden los seres humanos tapar lo que Dios quiere abrir? Dios quiere que tu sueño sea también morir. Él murió por ti y por mí. Y ahora quiere que tú decidas morir a tu propio yo para que entregues tu vida en plenitud. Eso es lo que te tiene que ayudar a entender la película. Puedes escuchar esta canción que se llama Sueño de morir de Alex Campo y que Dios hable a tu corazón. Dios te bendiga.